Primero tienes que hacer la secundaria. ¿Qué es eso? Sí, que ni siquiera zapatos tenía para... Tenía dos aspiraciones, dedicarme al deporte y tener una especialidad quirúrgica. Cuando él me hablaba fuerte, yo le hablaba más fuerte. Llegó un momento en que pues, creímos que lo mejor era ya no seguir juntos. Vi una oportunidad de debutar en primera división y yo me sentía que iba flotando. Lo único que quería era una familia. A los 8 o 10 años yo me levantaba a diario a las 6 de la mañana a barrer camiones. Y cuando crees que Dios no está actuando, Dios está actuando. Rubén Cruz Ramírez ha estado en contacto con futbolistas dentro y fuera de la cancha por muchos años, y esa relación lo ha llevado a conocer hasta sus más íntimos secretos. Su posición también lo ha llevado a ser portador de esperanza y también de las más trágicas noticias. Hoy yo te invito a que continúes conmigo y juntos conozcamos las vivencias del doctor Rubén Cruz Ramírez. Rubén Cruz Ramírez es un médico graduado que estudió la especialidad en medicina del deporte, profesión que le permite pertenecer al ámbito deportivo y conocer muy de cerca a grandes futbolistas. La actividad en el deporte es así, trabajamos con sanos, no trabajamos con enfermos. Entonces, al trabajar con un sano es solamente hacer prevención. Eso es en sí lo que hacemos, ¿no? Hablando técnicamente, pero también la relación con ellos, ¿no? Una relación que va más allá solamente de la relación médico-paciente. Entonces ahí empiezan a salir muchas cosas, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues a veces somos útiles para resolverse. Sin duda, la sabiduría y experiencia de este hombre sería útil en varias ocasiones para estos chicos. Rubén nació en Jalisco bajo condiciones que lo retaban constantemente por las circunstancias económicas. Sin embargo, esto no determinó en ningún momento su propósito y destino, al ser el mayor de 10 hermanos. En ese tiempo, bueno, las familias numerosas pues implicaba tener también cierta responsabilidad en el cuidado de los hermanos. A pesar de que los más grandes somos hombres, pues nos tocó también hacer algo de labor de la casa y de cuidar a los demás. Yo fui de los menos vagos, realmente mis hermanos fueron los que sí aprovecharon ese momento, no me dio tiempo. Y siempre tuve cierta facilidad para hacer mis dibujos durante mi infancia y en la escuela. Entonces yo quería ser dibujante. Entonces cuando llegó el momento de terminar la primaria, pues dije, pues ahora sí a trabajar. Como era antes, ¿no? Aunque ya hacía ciertas labores, pero me dijo, ya es tiempo de que pues ahora sí ayudes formalmente a la casa. Yo tenía un maestro que fue mi maestro de quinto de primaria. ¿Qué vas a estudiar? Dibujo. No, ¿cómo dibujo? Tienes que estudiar una carrera. Primero tienes que hacer la secundaria. ¿Qué es eso? ¿Cómo que no sabes qué es eso? Es lo que sigue después de la primaria. Quiero que vayas y hagas tus trámites. Entonces, pues así, con toda vamos a decir, el entorno en contra de que yo siguiera estudiando, por así decirlo, hice mis trámites a esa escuela secundaria y pues salí admitido. Encontrarse a este maestro fue una gran bendición para Rubén, y tras ser admitido para el siguiente ciclo escolar, se motivó a continuar. Pero esto no lo eximía de la obligación de contribuir económicamente en su casa, por lo que buscó opciones para lograrlo y no desistir de su motivación. Porque mi padre, bueno, de rancho, alguien que era un obrero, y lo que requería era, pues, alimentar un montón de gente, entonces lo que yo diera era bueno para ellos. Tenía un primo que hacía pan y yo le ayudaba, entonces iba y eran 3 o 4 costales de harina los que teníamos que amasar. Como casi nadie le gusta eso, pues yo sí iba, y de lo que traían en la bolsa lo sacaban y me lo daban, o sea, ni siquiera era una cantidad, ¿no? Lo que podían me daban. Y así era, les ayudaba a repartir carne, iba y vendía después el pan, o sea, cosas así de ese tipo que a mí me dejaban poquito dinero, eso lo entregaba y yo seguía, tenía para el camión y para seguir en mis actividades de la escuela. Entonces hubo momentos sí muy difíciles, muy difíciles, sí, que ni siquiera zapatos tenía para
La casa donde íbamos era en un barrio. Cuando nosotros llegamos ahí, yo recuerdo que era un cuarto, solamente el ingreso, una cocinita ahí con las láminas, un patio muy grande donde teníamos pollos, teníamos conejos, para poder tener también algo para comer. Pues obviamente era ir contra todo, ¿no? Para poder ir teniendo pues una mejora en la vida. Entonces mi vida fue así entre ayudar un poco a la casa, hacer el deporte y seguir estudiando. Al estar involucrado en actividades deportivas y sobresalir en ellas, se dio cuenta que su vida podía trascender y que además todo cuanto lograra sería de inspiración a cada uno de sus 9 hermanos. Mis hermanos empezaron a ver lo que yo hacía. El siguiente entró a la secundaria, la misma que yo, el otro entró, el otro, y todos siguieron los pasos. Casi la gran mayoría de mis hermanos y hermanas terminaron su carrera universitaria. La inclinación profesional de Rubén era cada vez más por las ciencias de la salud, por lo que al terminar la preparatoria ingresa a la Facultad de Medicina. Y gracias a Dios también, pues pude ingresar a la Facultad de Medicina de la UDG y pues terminé mi carrera ahí. Cada vivencia tiene sus peculiaridades, pero una constante en ellas es el amor. Y este también llegó a Rubén mientras estudiaba la carrera de medicina, cuando Lidia llegó a su vida. Casualmente, un compañero mío me dice, oye, fíjate que, ¿quieres que te dé un aventón? Sí, tengo mi carro acá atrás en un estacionamiento. Vámonos, pues vamos. Una de mis hermanas puso un café enfrente del consulado americano. Y entonces me paro enfrente del consulado americano y está una cafetería. Y yo apoyando, sirviendo, no sé si sirviendo mesas en ese momento cuando él llegó o estando en la caja. Pero allí conocí a Rubén, en ese lugar. Pues a la siguiente vez voy, pido ahí, veo a Lidia que estaba leyendo algo ahí. Yo estaba leyendo un libro que a él le familiarizó con lo que a él le gustaba leer. Y ya, hubo ahí un intercambio de palabras, pero solamente es. Un día, pues como que dije, no, tengo que ir ahí, pero ya no tanto a comer, como que quería saber. Y fui, ya no estaba, y estaba mi cuñado. Yo me iba de ese lugar a otra parte a trabajar también. Y así como que no queriendo, pues una persona que estaba aquí, ¿quién la busca? No, pues soy yo, pero es que... Y pues nomás le quería saludar. Bueno, no, pues no está, ya no va a venir. ¿Y no le puedo hablar? Sí, pues me dio el número de teléfono. Y pues hablando, y pues, ¿quién es? Oye, mira, soy así. No, pues no. ¿Puedo ir? No puedes venir. Y un día la vi y me regresé. Lo que pasa es que mi hermana fue la más interesada que ni yo. Fue curioso porque como que ella entrelazó cosas. Y en una ocasión yo llego y me dice, le di a Rubén, el muchacho que llega aquí y que platica aquí contigo, y le dije que tú habías hecho la comida y que le habías dejado aquí. No me recuerdo si eran unos chiles rellenos. Me atendió y de ahí empezamos a tener una relación así de, pues ya más cercana, pues. Y entonces él como que se empezó a interesar. Entonces mi mamá sabe coser toda la vida, bueno, pues fue parte de su enseñanza de, necesito que hagas algo. Pues voy a hacer un vestido, está bien, un vestido. Cortaba unas flores así grandotas, blancas, unas flores y su vestido. Y ahí voy con mis cosas para conquistarla, obviamente. Que se dan cosas tan especiales como que él me invita a salir y yo me niego. Bueno, llega el momento en que sí, accedo a ir con él al cine y empezamos a relacionarnos de esa manera. Pues ya como que empezó a ser un poquito más formal, hasta que su hermana dijo, bueno, está bien, pues ya, está bien, sean novios. Creo que yo lo elegí a él. No sé si él me eligió a mí, pero yo lo elegí a él. Yo de eso sí recuerdo. Pero yo seguía con terminando pues lo que era la carrera y también una actividad complementaria pues para el dinero. Él asistía a sus clases de medicina y yo no sabía que el propósito de Dios era que yo lo conociera a él.
voy a casar. Mi mamá se quería dar, no sé, quería morirse en ese momento que le dije. Y se propuso pues la situación del matrimonio. Entonces yo siento que el momento ese era como que si hubiera perdido algo, ¿no? Mi papá, muy bien, qué bueno, te felicito, ¿cuándo? Y él llenaba las características o los requisitos de lo que yo demandaba para un esposo. Pero pues a mí no pensé nada, yo no pensé nada, la verdad. Pero fue una bendición también el haberme casado para la casa. Nosotros nos casamos y me embaracé muy pronto. Le pedíamos a Dios unas gemelas. Gemelas, no gemelos, gemelas. Cuando sabemos que es gemelar, no, pues lo que pedimos, gemelas. Lidia, la verdad, muy mal, porque bueno, pues el primer embarazo, muchos achaques, batallando, hospitalizaciones de cada semana. Mis hijas nacieron con 6 meses, 3 semanas. Y cuando mejor se sintió, fuimos a una consulta con el ginecólogo y le dice, pues ya no se va a quedar hospitalizado porque ya tiene trabajo de parto. ¿Cómo? Ya no recuerdo cuánto tiempo, pero tuvieron que estar obviamente en una incubadora hospitalizadas para poder pues alcanzar una madurez. Y nacieron hermosas gemelas y nosotros éramos muy felices con ellas. La noche cuidarlas, les daba hipo, nos levantamos una y una, dejándole el pañal porque pues, el hipo era que tenían frío y estaban mojados. Él era un padre, yo recuerdo que yo veía en él el mejor de los padres. Sí, fue muy bonito, la verdad. Pero ellos de alguna manera en todos los tiempos unieron nuestro matrimonio. Xóchitl y Linda son 2 pequeños tesoros que llenaron de alegría a sus padres. Sin embargo, la relación matrimonial comenzó a tener momentos ácidos con mayor constancia, hasta llegar a una crisis. A pesar de que teníamos cierta estabilidad económica, yo era una mujer como muy consentida, hacía las cosas como a mí me parecían. La relación entre el trabajo y lo que yo hacía y eso no era muy buena, la verdad. Más bien era mala. Tenía un carácter difícil y le costó a Rubén sobrellevarme y a mí sobrellevarlo a él de inicio. Empieza a ver esa dificultad, pero de una manera difícil. O sea. Cuando el apóstol Pablo decía, mujeres estén sujetas a vuestros maridos, a mí me molestaba y decía, ¿qué sabes de mi esposa tú? Lidia pues tiene un carácter así que pero sí, verdaderamente fuerte. Cuando él me hablaba fuerte, yo le hablaba más fuerte. Si yo decía una cosa así un poquito fuera de lugar, pues igual o superada y así. Entonces iba aumentando de tono siempre las discusiones. Pues yo creía que le estaba diciendo las cosas como eran. Llegó un momento en que pues creímos que lo mejor era ya no seguir juntos. Las discusiones entre este matrimonio eran más intensas cada vez, hasta llegar a considerar el divorcio como una opción. Por un lado estaba el carácter de Lidia, aún siendo cristiana, y por otro las ideologías que Rubén adquirió como universitario. Pues la tendencia de venir de un barrio y la universidad que dice que es social y todo eso, y apoyando candidatos de los movimientos de izquierda y todo eso, pues así como que no fue trascendente ese momento eso. Yo me sabía la Biblia y creía que por saberla ya era suficiente. Incluso un cuñado, sí, que es ministro, que tuvo toda su vida dentro del Evangelio, tuve cierta discusión también precisamente por mi tendencia hacia no creer pues en que Dios puede hacer algo por la vida de nadie, ¿no? En lugar de que yo fuera una testigo, un ejemplo para él, era todo lo contrario. Pero en mi forma de ser no era el cristianismo que Dios le agrada. Iba mi suegra y la verdad yo no la quería ver, porque sentía que a mí me rechazaba. Porque la música que se toca a veces en una casa no es la más adecuada cuando tú no estás en el compás y no estás a la par con el esposo. Entender la necesidad de caminar de acuerdo como pareja no fue fácil para Lidia, pero tener sembrada en su vida la Biblia, en su momento, dio fruto, y fue así como ella cambió de actitud. Que cuando me puse en las manos de Dios, cuando empecé a decirle a mi Señor, Señor, esto no está funcionando,
mis hijas están recibiendo un mal ejemplo, mi esposo no está siendo feliz conmigo ni yo con él. Y empecé a orar 3 veces al día. Antes de irme a trabajar yo oraba. Llegaba de trabajar, volví a orar y en la noche antes de dormir hacía lo mismo. A raíz pues yo siento que las oraciones de Lidia, empecé a percibir cosas que yo no, algo diferente dentro de mí, o sea, no algo que se pueda describir. Dije, Señor, tú trae a mi esposo a tus pies, pero antes cámbiame a mí para poder yo ser el ejemplo. Como algo, como que hacía falta algo. Dime qué tengo que hacer, y me dijo el Señor, cede tú, cambia tú, para que cambie tu entorno. O sea, nadie me dijo nada, no me dijo, oye, tú tienes que leer la Biblia, tienes que hacer eso. No. Así fue cediendo mi carácter. Cuando él me hablaba fuerte, yo me metí al baño a llorar. Y yo me recuerdo que él empezó a buscar a Dios a partir de entonces, porque empezamos a cambiar. Cambié yo y su espíritu empezó a ser más suave también. Gente cercana que viene a Guadalajara, dentro de la iglesia, de donde es el origen de Lidia, vamos a decir así, empieza a hacer una relación como de amistad, solamente. O sea, ni siquiera una relación de evangelización, nada. Hacen reuniones en un hotel y pues me invitan. Fue conmigo a la iglesia, aceptó ir conmigo. Y los cantos y esas cosas, no, pues en una de esas, en un canto, yo ya no pude. No paré de llorar en toda la reunión. Sin yo tener ningún antecedente de un estudio bíblico, de alguien que me estuviera, mira, es que tú tienes que cambiar, mira que tienes que hacer esto, mira que tienes que ir para allá, en la Biblia, nada. Era algo tan agradable, una sensación tan profunda de paz, de gozo, de otra cosa que yo nunca había percibido en mi vida. Después de aquel tiempo de oración, el Señor no pasó mucho tiempo, inmediatamente lo aceptó al Señor. Ahí fue donde yo recibí a Cristo. Y aceptó al Señor, se bautizó, fueron cosas maravillosas las que se dieron y pues la vida cambió en casa. Pues él empieza no solamente a sentirse contento, alegre, cambia la vida, él busca a Dios junto conmigo. Yo estoy seguro que ella, en esa constancia, en esa firmeza que tiene en el Señor, logró que todo esto pudiera ser. Y entiendo que ese versículo de la Biblia donde dice que la blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor, entendí ese versículo y lo hice mío. Y empecé a entender lo que era un rol en la familia, una esposa, una madre. Cambia totalmente, no solamente en el aspecto emocional o de relación, sino en el aspecto de los dineros, porque Lidia deja de trabajar. Entonces yo terminando también la especialidad, entonces llegó ese momento muy difícil que solamente no podíamos pagar la renta. Y recuerdo que llegó el dinero exacto para pagar la renta sin que tuviéramos trabajo todavía. Y a partir de ese momento empecé a tener trabajo y hasta la fecha. La forma de ver la vida cambió y en medio de esa etapa de paz, una experiencia familiar afirmaría su fe. Lidita, mi hija, nació con un problema en un pie. Nació con un pie que se conoce como equino. Sí sé que mi hija tenía su pie como de bola. Equino varo, que es un pie que queda inclinado hacia adentro. Pues cuando yo veo a mi hija, que lo veo al pediatra de confianza, entonces me dice, no, ¿sabes qué? Hay que hacer la cirugía, hay que corregir y todo esto. Se molestó tanto, siendo médico, ver lo que estaba pasando con su hija. No, pues para mí era como que se me hubieran arrancado la cabeza, la verdad. Yo me recuerdo que ahí el Señor entró con la oración, con el ayuno y él... La verdad que Lidia dice, vamos a orar. Y pues yo así, ¿cómo vamos a orar? Pero es un asunto médico y de una deformidad. Vamos a orar.
pues mira, está perfectamente bien. De su pie se curó. Él ahí entendió, él ahí empezó a ver que no nada más la ciencia tenía respuesta. Pues soy un incrédulo, ¿no? En ese momento no puedo creer que haya dudado de la oración, ¿verdad? Para la sanidad. Después de algunos años, la familia completa viajó a la Ciudad de México, tras una cita de trabajo que Lidia había conseguido. Pero fue ahí donde Rubén pudo cumplir uno de sus sueños. Habíamos estado orando mis hijas y yo, porque una vez yo le pregunté a él que sí, qué cosa le hubiera gustado hacer en la vida que no hizo. Tenía dos aspiraciones en el área médica, ¿no? Una que era dedicarme al deporte. Yo quise ser jugador de fútbol. Y tener una especialidad quirúrgica. Pero a lo mejor, si soy médico de medicina deportiva, quizá supla esa situación. Y empezamos a orar en esa tónica, mis hijas y yo. Y cuando vamos a trabajar a México, él buscó dónde dieran esa especialidad y la encontró. En el Instituto Politécnico Nacional hay un área de graduados en donde existe la especialidad de medicina del deporte. Lidia tiene una oportunidad de trabajo, vamos a la Ciudad de México. Y el día que nosotros nos veníamos a Guadalajara, ese día él salió en listas para que se diera la situación de la medicina deportiva. Busqué la oportunidad y también tuve el ingreso. Y dice, pues no, ya no voy a entrar porque ustedes ya se van. Ah, no, usted se queda a estudiar su especialidad y así fue. Y él se queda estudiando medicina deportiva. Los dineros no se daban para que pudiera venir cada semana, empezó a venir cada 15 días. Pero nosotros añorábamos que llegara Rubén a casa para verlo ese fin de semana. Yo me recuerdo que mis hijas y yo orábamos por Rubén para que cuando él regresara, él pudiera tener un trabajo. El tiempo transcurrió muy deprisa y cuando Rubén estaba por terminar la especialidad, recuerdo bien que fuimos a comernos unos tacos ahí por Mexicalcingo y Chapultepec. Y estando allí llegó una persona que trabajaba en los azucareros y le pregunta a Rubén, ¿dónde es que estás? Estoy en México, estoy casi por terminar mi especialidad de medicina deportiva. Y le dijo, cuando tú te regreses me buscas. Yo estaba ya con una oportunidad de dar clases en la Escuela de Cultura Física y Deporte aquí del estado. Y ahí yo vi la mano de Dios que cuando él regresa, busca a esta persona y él entra. Y pues antes de empezar tuve que renunciar porque me ofrecieron una oportunidad dentro del fútbol y como pues era también una parte de mi pasión, vamos a decir así, sí, entonces pues preferí el fútbol que lo académico. Una mejoría muy importante con respecto a lo que yo ganaba, me pude desarrollar en lo que yo tenía, tan así que me invitaron a trabajar en un grupo selecto de aquí de Guadalajara, hablando de los clubes de fútbol. Y ahí empezó la medicina deportiva. Estuvo pocos años porque de ahí ya pasa al Atlas. Cuando yo enseñaba a las niñas a orar, les decía, oren para que su papá sea el médico más, pero el mejor médico del mundo. Y algunas veces pensamos que la bendición es lo que tenemos en las manos, pero no, la bendición es tener a Dios en nuestro corazón. Admiro un carácter apacible y yo sí creo que su sencillez del corazón de mi esposo es uno de los mejores médicos. Conocer de Jesús, yo creo que no hay otra cosa en la vida mejor que dejar la vida en las manos de Jesús. Yo tengo paz en el corazón, pero yo veo que Él tiene más. Yo quiero decirte, amiga, que estás en algún problema con tu esposo, con tus hijos, que si tú volteas los ojos hacia el cielo, de ahí puede venir tu respuesta, tu socorro. Nunca me ha dejado, nunca ha faltado a ninguna cita conmigo. Le di vueltas a todas las cosas para tener respuesta para mi vida y para mi familia y nunca la encontré hasta que busqué en los cielos a ese Dios todopoderoso y de ahí vino la respuesta para mi casa.
yo te invito a que lo hagas, porque no hay una mejor opción en esta vida. Atrévete a conocer a Jesucristo y a través de una oración dile lo importante que es para ti recibir su amor y reconocerlo como tu Dios. Nos vemos en nuestra próxima emisión de Vivencias y recuerda que la misma pasión que ellos tienen, tú puedes compartirla también.